Buenas, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es ver un poco de reacciones químicas reales, una reacción química en particular, obviamente relacionado con el tema de óxido-reducción, de las reacciones redox, que es lo que vimos en las últimas dos clases. ¿Por qué quiero mostrar alguna de estas reacciones? Porque las reacciones redox tienen la particularidad de, por lo general, ser visualmente bastante activas. Esto quiere decir que yo las puedo ver, veo cambios de colores, cambios de texturas, diferentes cosas. Por ejemplo, vimos en la clase pasada varios ejemplos de reacciones que balanceamos en las cuales había iones como cloruros que pasaban a cloro 2. El ion cloruro tiene que sí o sí estar en una solución acuosa y no se ve. Y el cloro 2 es un gas, entonces si uno viera esa reacción, por ejemplo, técnicamente debería haber un burbujeo. E incluso el cloro 2 es un gas verde, entonces se ve bastante. Y, y las reacciones redox tienen mucho de esto. Sobre todo cuando lo que hay incluido son iones metálicos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un ion metálico, supongamos, no sé, el ion sodio más, que está en el ion cloruro, en la sal cloruro de sodio, disuelto en agua, el ion sodio más no se ve. Uno disuelve sal en agua y no ve un cambio de color. Ahora, si uno lograra una reacción redox que hiciera que ese sodio más pasara a sodio, o sea, tuviera su reducción, pasara el número de oxidación más 1 a 0, lo que vería técnicamente es que se depositaría el sodio metálico. Y eso es un cambio bastante interesante. Entonces por eso quiero que analicemos un poco, veamos como ejemplo este video, que es de un reactivo llamado reactivo de Tollens, que tiene la particularidad de que utiliza iones plata y los reduce. Por ende, lo que se termina generando es una deposición de plata que es visualmente bastante, bastante visible, valga la redundancia. Me quedó una redundancia ahí, pero no importa. O sea, es algo que visualmente se ve mucho, ¿bien? Entonces, el video está recontra en alemán. Más que nada porque yo estaba buscando algún video en el cual se viera la reacción más, digamos, como más directamente, y la mayoría de los videos tenían un montón de cosas alrededor, una sobreinformación que a lo que nosotros venimos a ver de esto no viene al caso. ¿Para qué se usa el reactivo de Tollens? Es un test que se usa para detectar ciertos azúcares, que no viene al caso de lo que son, pero son compuestos que tienen la capacidad de ser reductores, o sea, de poder oxidarse. Bien, un reactivo de Tollens positivo implica que hay algo que se oxidó, básicamente. O sea, me permite detectar cosas que se puedan oxidar. Bien, entonces, el reactivo de Tollens consiste fundamentalmente en una solución de, si alguien sabe alemán, va a tener va a tener el spoiler, consiste fundamentalmente en una sal de plata, principalmente el nitrato de plata, ahora vamos a meternos con eso, eh, a la cual se le agrega amoníaco. El amoníaco tiene fórmula NH3 y sabemos que es una base, de hecho es el ejemplo de base de bronce. Entonces estoy metiendo plata en medio básico. Lo que se ve en el video es que agregan este nitrato de plata en un tubo de ensayo y le van agregando el amoníaco y lo que ven es la formación de un precipitado feo, marrón, oscuro, que luego de agregar más amoníaco se va. ¿Qué es ese agregado, ese precipitado feo, marrón, oscuro? Bueno, cuando nosotros teníamos un ion metálico en una solución y se me forma algo feo, marrón y oscuro, lo primero que tengo que pensar es en un óxido. Sí, los óxidos, lo sabemos de la vida cotidiana, tienen un color feo, tosco. Y lo que estaba sucediendo ahí era efectivamente eso. Hay un estadio previo en el cual si yo no le agrego el suficiente amoníaco, los iones plata más se quedan en un óxido de plata, el óxido de plata 1. Ahora, si yo sigo agregando amoníaco, si yo sigo generando este medio básico, lo que se ve es que se vuelve a disolver ese óxido y me quedan los iones plata
eh, disueltos en la solución. Por ende no los veo. Acá aclaran que hay una formación de un complejo, a nosotros no nos interesa lo que es, de hecho en la reacción final no viene al caso, pero tiene que ver con que cuando yo tiro un ion en una solución no es que está el ion ahí flotando libremente, sino que está rodeado de cosas, y en este caso está rodeado de amoníacos, lo cual tiene sentido, por eso se los agregué. No viene al caso, si quieren ahondar más en el tema de qué es un complejo, me lo pueden preguntar, podemos hablar horas de esto, pero no viene a lo que es la clase. Bien, entonces, le agregué más amoníaco y se disolvió este óxido. Eso me indica que está listo el reactivo de Tollens. Esto hasta ahora fue solamente la preparación, digamos, de nuestro reactivo. Bien, acá lo que le agregan es una solución de glucosa, justamente Glucoselauxung o como se pronuncia en alemán. ¿Por qué? Porque la glucosa es un azúcar que tiene esta capacidad de poder oxidarse. Entonces da positivo en este test. Y lo que hacen es mezclarlo bien y mandarlo a un baño de agua caliente para favorecer la reacción. La gran mayoría de las reacciones se favorecen en temperaturas más altas que la temperatura ambiente. Y lo que se observa, este es un video obviamente acelerado, es esta deposición que como ven es una lámina brillante que tiene la posibilidad de reflejar. Justamente lo que se depositó es plata. Ahí explicaban la reacción, que demasiado detallada, no venía mucho al caso. Entonces lo que se termina viendo es este espejo de plata que se forma en las paredes del tubo de ensayo. La verdad que es una reacción química que llama bastante la atención a la vista. O sea, queda literalmente un espejo de plata pegado a las paredes del tubo de ensayo, reflejan re bonito. Bien, ahora se mete con otras cosas después de esto que no vienen al caso. Nosotros en la facultad hacemos esta reacción varias veces en la carrera. Nunca queda el espejo de plata, siempre queda una cosa horrorosa que bueno, tenés que asumir que es plata. Porque para que quede el espejo te tenés que tener el tubo perfectamente limpio, un ángulo colocado en un buen ángulo. Todo tiene que haber salido bien, no tenés que tener ninguna impureza en el medio. Nunca pasa, siempre te queda una cosa fea. Pero bueno, lo interesante es que se produce esta deposición de plata. Entonces, vamos a tratar de analizar desde el punto de vista de la reacción química qué es lo que sucede. Entonces, nosotros lo que teníamos era iones plata más que los metimos en medio básico y les agregamos un ion, perdón, ion no, un compuesto reductor, en este caso un azúcar, que de vuelta es una cosa con capacidad de oxidarse. ¿De dónde habían salido estos iones plata? Bueno, estos iones plata salieron de la sal nitrato de plata. La sal nitrato de plata es la que se escribe como plata NO3. ¿Sí? Esto tiene sentido porque yo lo disocio en una solución acuosa y obtengo plata más NO3 menos. ¿Sí? Entonces, el ion nitrato no toma parte en la reacción. Suele suceder, el ion nitrato es complicado de sacar de ese estado, necesitas algo muy potente, mucho más potente que esto para molestar, digamos, al nitrógeno en este estado de oxidación. Pero lo que termina sucediendo es que tengo los iones plata que se disuelven y me terminan funcionando como reactivo. Entonces de acá es donde saco el reactivo plata más. El medio básico es proporcionado por la solución de amoníaco. Recordemos que el amoníaco es de nuevo una base de Bronsted, nunca está de más recordarlo. Y lo que nos proporciona es este medio básico, ¿sí?
Si no recuerdan cómo es que el amoníaco genera medio básico, les recomiendo volver a ver uno de los videos de ácido base en el que defino las bases de Bronsted, que esto se genera por un equilibrio, es una base débil justamente, lo hace consumiendo un protón del agua. Em, Incluso muchas veces para favorecer esta reacción em, se le agrega hidróxido de sodio, además del amoníaco. Tenés que agregar sí o sí amoníaco, por lo que dije que hay un complejo en el medio que se forma, que favorece la reacción, pero a veces se necesita todavía más medio básico y se le agrega hidróxido de sodio. Lo que está bueno es que acá vemos la importancia del pH en estas reacciones. Las reacciones redox son sensibles a un determinado pH. Si tenés un pH funciona, si tenés otro pH es probable que no. Bien, y el azúcar, bueno, el azúcar es la cosa a testear, ¿sí? Podría no ser un azúcar, podría ser cualquier cosa con la posibilidad de oxidarse. Bien, y entonces como resultado me da eh, plata con número de oxidación 0, moléculas de agua y el azúcar en versión oxidada. Claramente no nos vamos a poner a hacer el balance de esto porque no estoy usando una fórmula para el azúcar, entonces no tengo bien cuántos electrones pasa. Normalmente el balance termina quedando así por un tema de que la oxidación de un azúcar suele incluir 2 electrones. Pero de vuelta, viene muy poquito al caso. Lo que nos interesa acá es esta semireacción. Nosotros tenemos la plata que pasa a plata cero. Y acá es donde sucede lo interesante, digamos, de todo esto, porque eh, el ion plata más es un ion que está disuelto. Me quedó horrible esa flecha. Es un ion que está disuelto. Esto vamos a hacerle así porque siempre pasa. Mientras que la plata como plata cero es un metal que es insoluble. Entonces, lo que termina pasando es que se deposita, o sea, pasa de la solución a aparecer efectivamente como un sólido. Se le dice se deposita porque normalmente cuando aparece el sólido termina siendo para el fondo de la solución. Suelen ser cosas más densas que el agua. Bien, entonces la reacción termina siendo visualmente muy efectiva, o sea, se ve el cambio a nivel visual macroscópico, y eso implica que se puede usar como un test rápido. Yo puedo verificar la presencia de un agente que se puede oxidar, como puede ser un azúcar, a partir de esta reacción, porque veo que sucede. Y vuelvo a insistir, que es lo que motiva fundamentalmente este video. Esta es digamos, lo que tienen de interesante más que nada las reacciones redox, que es que se termina viendo un cambio de fase, una formación de algo que se ve macroscópicamente y es bastante distintivo. Bien, entonces, no solo se usan o sea, las reacciones redox tienen su lugar en test de este estilo de tubo de ensayo, sino que son ampliamente utilizadas en la industria para la obtención fundamentalmente de metales. Los metales, por lo general, no se encuentran eh, como no se encuentran en su estado puro en la Tierra cuando se extraen, sino que se encuentran formando compuestos y en números de oxidación distintos al número de oxidación, al número de oxidación cero. Entonces lo que se realiza muchas veces son procesos redox que incluyen este tipo de reacciones para terminar obteniendo estos metales. Los principales ejemplos son el de la obtención del aluminio, que hay una planta muy importante en Argentina que se llama Luar, que queda en Chubut, que come toneladas de energía, es un tremendo proceso de obtención
Entonces, en el aluminio es muy importante, en el sodio, en la obtención de sodio metálico, aunque no importa, digamos que no hay una industria para el sodio efectivamente. En la minería se usa muchísimo. En la minería a nivel general, o sea, uno normalmente cuando ve las minas a cielo abierto, lo que se usa es mucho cianuro, tipos de ácidos, que lo que hacen es ir variando los números de oxidación de los metales para así poder obtenerlos. Eh, en el hierro también, en la obtención del hierro, este tipo de procesos redox toman vital importancia. Bien, nada, eso va a ser todo por hoy. Era para que tuvieran, digamos, un pantallazo de que son reacciones que de verdad, es primero que de verdad suceden y aparte que son visualmente muy interesantes y que tienen bastantes usos. Podemos ir desde un test de laboratorio hasta el extractivismo en escala industrial. Así que nada, eso va a ser todo por hoy. Hasta la próxima.